denuncia precisamente a los abusos que cometió Marcial Maciel e invita a las víctimas a dar su testimonio. Hablan de la palabra y al salir de la iglesia salen a cometer este tipo de actos. Por cierto, este sujeto que ven en pantalla se fue de este mundo sin una sola sanción y con el apoyo, por cierto, de Vicente Fox. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos apoyan a generar mucho más contenido y a seguir luchando por informar lo que creemos que está mal en nuestro país. Este video va dedicado para todos aquellos que en su momento sufrieron en manos de un sacerdote, para todos aquellos que en su momento sufrieron en manos de un profesor o para todos aquellos que en su momento sufrieron en manos de un entrenador de fútbol, de básquetbol. Y quiero pedirles, por favor, que no se callen, que sigan alzando la voz, que sigan luchando en contra de esas personas que les hicieron daño, porque puede ser que los que hacen daño le hagan daño a más personas y que sigan esparciendo la maldad en el mundo. Les voy a platicar el caso de este sacerdote. Él se llamaba Fernando Karadima. Era un sacerdote que vivió una vida de excesos, un sacerdote que se propasó con varios menores, un sacerdote que hizo mucho daño a mucha gente que estaba a su alrededor y que llegó al final de su vida y la justicia chilena lo perdonó. ¿Y saben por qué lo perdonó? Porque la ley decía que esos delitos ya se habían cometido hace mucho tiempo y que por eso ya no lo podían sancionar. Y este hombre perdió la vida y se fue feliz y se fue alegre, y la gente a la que le hizo daño siguió sufriendo durante una vida completa. Miren, perdió la vida el depredador chileno Fernando Karadima. Él se pasó de la raya, era un sacerdote reaccionario que se mimetizó con las élites pinochetistas. Él tenía 90 años y aunque fue denostado por el Papa Francisco, pues no le pasó nada, gozó de total impunidad. Sí, se le enjuició, pero sus crímenes ya habían prescrito, lo que quiere decir que la ley pues protegía en Chile a estas personas que se pasaban de la raya. Esto me da coraje, me da enojo y me da impotencia, pero una parte que veo de la luz al final del túnel es que en nuestro país esto ya no va a pasar. Miren, el Senado de la República aprobó la no prescripción de este tipo de delitos en contra de menores. ¿Qué significa esto? Que así pasen 80 años, que así pasen 100 años de lo que sucedió, se va a poder sancionar a todo aquel que se haya pasado de la raya. Y esto no va dedicado exclusivamente a sacerdotes. Miren, yo sé que hay sacerdotes excelentes, que hay sacerdotes, tengo algunos amigos sacerdotes también, no tengo nada en contra de ellos. Tengo en contra de un sistema eclesiástico que protege este tipo de conductas. Tengo en contra de un sistema jurídico que no ha sido capaz de sancionar a este tipo de personas. Esto es mi coraje en contra de estas dos cosas. Y en tanto la iglesia no cambie su forma de ver el mundo, en tanto la iglesia deje de proteger a este tipo de sacerdotes, la vida religiosa va a cambiar. Miren, en vez de meterlos a la cárcel, en vez de hacerles un juicio como marca el código canónico, ellos los metían a una casa de rehabilitación y después salían a una o a otra iglesia. Si un sacerdote se pasaba de la raya con un menor, lo cambiaban de templo, lo cambiaban de colonia. Y esto no sucede solo en México, también pasa en España, pasó en Chile, pasa en una iglesia que permite que esto suceda. En un mundo donde las leyes protegen este tipo de conductas. Miren, estaba leyendo un artículo de derechos humanos que dice que la ciencia dice que no a la cadena perpetua para este tipo de personas. Y me llamó mucho la atención el título. Y me puse a leer el contenido y dice que esto es un trato muy cruel para quienes hacen este tipo de cosas.
que la cadena perpetua es inhumana, degradante e inconstitucional. Señoras y señores, esto es lo mínimo que merece una persona de estas. Estar en la cárcel por el resto de sus días para que no vuelva a hacerle daño a nadie. Miren las cifras de nuestro país. En México 271 sacerdotes han sido investigados por este tipo de conductas tan solo en 10 años, 271. Y para fortuna de nuestro país, ya se investigan. Antes no se investigaban, señoras y señores, porque la Iglesia Católica es una institución también de mucho peso político. A ver, si el sacerdote dice que voten por tal, entonces los filigreses empiezan a votar por tal. Si el sacerdote dice que un candidato es el demonio, así como decían del presidente López Obrador, pues la gente va a empezar a tener cierta aversión en contra de este candidato. Es por eso que nunca se les tocaba. Es por eso que los políticos decían: prefiero tener un sacerdote pasándose de la raya que un sacerdote en mi contra y cambiándome a la gente, volteándomelos. Y ahora, con la cuarta transformación, con el presidente López Obrador, pues las fiscalías se han dedicado a investigar, ya no se protege este tipo de conductas, aunque sean de la institución que sean. Voy a poner 2 ejemplos. Está este caso de un sacerdote que se pasó de la raya. Por supuesto, también hay que hablar del Poder Judicial, que ya también está siendo un poco más justo en este tipo de casos. Por ejemplo, la juez Florina Coronado le leyó la condena la tarde del martes en Ciudad Juárez, donde el religioso cometió un delito en 2019 en las instalaciones de su parroquia. Así luce una persona que fue capaz de realizar este acto. El sacerdote está bajo arraigo, pero ya fue sancionado. Ya está grande el señor y merece estar en prisión. Otro de los casos es el caso de otro sacerdote que le quitó la vida a un seminarista llamado Leonardo Avendaño. Le dieron 27 años de cárcel y bueno, no por ser sacerdote se salvó, y esto me hace creer un poco más en la justicia de nuestro país. Las leyes están cambiando y el mundo está cambiando, exigiendo cada vez más al sistema de justicia, y no hay que callarnos. Si nos vamos a ver al Twitter, que la justicia ha encubierto por generaciones a la iglesia, que los padres santos han pasado por la silla pontificia y no han hecho nada para sancionar. Hoy el Papa Francisco se ha manifestado en contra de este tipo de conductas, ha facilitado el juicio en contra de personas que se han pasado de la raya, y esto es lo que da gusto, una iglesia que se transforma, una iglesia que se renueva. Vamos a escuchar la opinión de Bernardo Barranco. 90, en donde el CNI de aquel lejano Ciro Gómez Leiva denuncia precisamente e invita a las víctimas a dar su testimonio. Esto fue un momento sin precedente de la historia de nuestro país. Hay pues bastantes casos en los que se han documentado y bastantes casos de protección que se le han dado a este tipo de personas. Miren nada más que en el día hablan de la palabra y al salir de la iglesia salen a cometer este tipo de actos. Por cierto, este sujeto que ven en pantalla se fue de este mundo sin una sola sanción y con el apoyo, por cierto, de Vicente Fox. Amigas y amigos, pues voy a poner algunos de los comentarios que han hecho llegar. Saludos a Elma Leavid, saludos a Pedro Hernández, saludos a Elsa Rodríguez, a Yolanda Fuentes Treviño, a Bonifacio, a Gerardo Martínez, quien dice: los Estados Unidos nunca han sido un socio confiable para nuestro país. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.